Él dijo que tenía otra mejor que yo, delante de todo el mundo. Lo que no sabía es que yo ya lo tenía todo listo, y esa misma noche iba a acabar con su vida. ¿De verdad crees que alguien acá todavía te toma en serio? La risa llegó antes que la respuesta, fuerte, cruel. Mauricio ni siquiera esperó a que Renata hablara. Levantó el brazo, agarró a Daniela por la cintura y la acercó más. Mira esto. Esto sí es una mujer de verdad. Algunas personas se miraron entre sí, otras rieron medio incómodas. Un mesero se detuvo en medio del salón, con la bandeja en el aire. Renata se quedó quieta. No lloró, no gritó, ni se movió, solo miró. Daniela pasó la mano por el pecho de Mauricio, sonriendo como si ya hubiera ganado algo. Pobrecita, todavía cree que tiene lugar acá, dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto. Un hombre al fondo soltó un «no manches» apagado. Dos mujeres cuchichearon cerca de la barra. Mauricio dio un paso al frente. «Deberías agradecer que no te saqué de acá antes. Ya pasaste suficiente vergüenza». Renata respiró hondo, lento, controlado. Él volvió a reír, esta vez más fuerte. «Pero hoy decidí facilitarte las cosas. Ya está todo listo. Mañana mismo desapareces de mi vida». Un vaso cayó al suelo, se hizo pedazos. Nadie lo recogió. Daniela cruzó los brazos, mirando a Renata de arriba abajo. «Y trata de no hacer escándalo, ¿sí? Ya está bastante feo para vos». El público empezó a relajarse. Algunos ya sonreían, otros desviaban la mirada como quien no quería meterse. Renata seguía inmóvil. Solo los ojos se movían, observando cada rostro, cada reacción. Mauricio se acercó más. Demasiado ahora. Le agarró el brazo con fuerza. «Despertate, se acabó, vos no sos nada». El apretón se hizo más fuerte. «Y si abrís la boca, te acabo». El cuerpo de ella se tensó, pero no retrocedió, ni un paso. Levantó la mirada despacio, encontró los ojos de él, y por un segundo, Mauricio dudó. Fue rápido, casi imperceptible, pero pasó. Renata inclinó ligeramente la cabeza. La voz salió baja. «¿Terminaste?» La sonrisa de él volvió arrogante. «Terminé». Ella soltó el aire, despacio, y algo en su rostro cambió, como alguien que finalmente dejó de sostener algo. ¿Pero por qué, después de todo esto, todavía no se había ido? El olor del perfume de ella, demasiado dulce, empalagoso. Renata lo reconoció al instante. No era la primera vez. Ese mismo olor ya se había quedado en la camisa de él, semanas atrás. «¿Cambiaste de perfume?», preguntó aquel día, tratando de sonar tranquila. Mauricio ni siquiera miró. «Me lo regalaron en un evento, ni sé de quién». Salió de la cocina mirando el celular. Ni notó cuando ella se quedó parada, viendo su propia mano temblar. Ahora, allí, en medio de esa fiesta, el olor volvió, y con él todo vino de golpe. «¿Vas a ir o no?», preguntó Mauricio, ajustándose la corbata frente al espejo. Renata apareció detrás de él sonriendo. «Claro, dijiste que era importante». Él se encogió de hombros. «Es más para hacer contactos, pero podés ir». Esa noche, él le tomó la mano. La presentó como su esposa. Orgulloso, o al menos eso parecía. Ella le creyó. Días después, él empezó a llegar más tarde. Reunión. Cliente. Problema en la empresa. Siempre una excusa lista. Una noche, Renata despertó con el celular vibrando. Eran casi las 3 de la mañana. Mauricio dormía pesado a su lado. La pantalla se encendió de nuevo. Nombre guardado. D. Se quedó mirando, el dedo congelado en el aire. Otra vibración. Lo agarró. Lo abrió. «Te extraño. Hoy fue perfecto». El corazón se le disparó. Giró la cabeza despacio, mirándolo dormir, tan tranquilo, como si nada estuviera pasando. A la mañana siguiente intentó. «Mauricio, ¿podemos hablar?» Él ni quitó los ojos del café. «Si es drama, no tengo tiempo».
Ella tragó saliva. Solo quería entender. ¿Entender qué? La interrumpió ya impaciente. Silencio. No pudo terminar la frase, y fue ahí donde todo empezó a cambiar. No de golpe, pero poco a poco. Pequeños detalles, contraseñas cambiadas, celular siempre boca abajo, baños que duraban más de lo normal, y ese perfume apareciendo de nuevo, hasta que, una tarde cualquiera, el azar hizo lo que ella no se animó. Mauricio salió apurado, dejó la computadora abierta. Renata ni siquiera quería meterse, pero vio una notificación parpadeando. Correo, remitente desconocido. Asunto, transferencia confirmada. Hizo clic, y ahí no era solo traición, era mucho peor. Montos altos, cuentas diferentes, movimientos extraños, y en medio de eso, el nombre de él. Más de una vez. Ella se sentó despacio. El cuerpo se puso helado. No era solo una amante. Mauricio estaba ocultando algo grande, algo sucio, algo que podía destruirlo todo. Esa noche no lloró, no peleó, no hizo escándalo. Se quedó en silencio, observando, esperando y guardando. Días después encontró más. Conversaciones, comprobantes, mensajes borrados que no se borraron del todo. Todo ahí, escondido. Pero no lo suficiente. «Te noto rara», comentó Mauricio tirando las llaves en la mesa. Renata sonrió. «Cansancio». Él ni preguntó, y fue en ese momento que ella decidió. No iba a rogar, no iba a discutir, y mucho menos iba a salir perdiendo. Iba a esperar. El momento justo, y cuando llegara, él no iba a tener tiempo ni de entender. «Señora, ¿está bien?». La voz del mesero cortó el aire. Renata parpadeó. De regreso. El ruido de la fiesta volvió de golpe. Risas, música, miradas. Mauricio seguía ahí. Daniela a su lado. Todo exactamente igual que antes. Pero ella ya no era la misma. Renata se ajustó el vestido despacio y dio un paso al frente. Ahora era su turno. Renata apretó el celular con fuerza dentro del bolso. Los dedos presionaban la tela como si eso fuera lo único que la mantenía en control. Ya no miró más a Mauricio, ni a Daniela. Dio un paso al costado, después otro. Salió del centro del círculo como si nada hubiera pasado, pero cada paso era pesado. Atravesó el salón. Pasó por miradas curiosas, cuchicheos bajos, gente fingiendo normalidad. Llegó cerca de la barra. Se detuvo. Respiró hondo. Sacó el celular. Lo abrió. Las pruebas estaban ahí. Correos, transferencias, conversaciones. Todo organizado. Todo listo. Solo necesitaba apretar un botón. Pero no lo hizo. Todavía no. Guardó el celular de nuevo. Las manos le temblaban. Las apoyó en la barra. El mesero se acercó. «¿Quiere algo?» Renata lo miró. Pensó. «Agua». La voz salió baja. Él asintió y se fue. Ella cerró los ojos por un segundo, solo uno, pero fue suficiente para recordarlo todo. Ya había intentado resolver esto antes, más de una vez. «Mauricio, necesitamos hablar». Estaba en la sala, de pie, esperando. Él ni se sentó. «¿Otra vez con esto?» «No es otra vez, es serio». Él puso los ojos en blanco. «Estás paranoica». Renata respiró hondo. Trató de mantener la calma. «Vi cosas en tu computadora». Su mirada cambió, por un segundo, pero volvió rápido. «¿Ahora estás revisando mis cosas?» No estaba buscando nada, solo... «Ah, claro, siempre sin querer», se rió burlón. «¿Sabes qué? Esto es ridículo». Renata sintió el pecho apretarse. «Ridículo es que me mientas». Silencio. Él dio un paso al frente. «Cuidado con lo que decís». La voz salió más baja, más fría. «¿O qué?». Ella respondió antes de pensar. Mauricio sonrió. «Sin gracia. O perdés todo». Renata se quedó quieta. Él pasó a su lado, agarró las llaves. «Y deja esa obsesión. No tenés nada». La puerta se cerró de golpe. Esa noche ella se sentó en el piso de la sala, sola, tratando de entender si eso era real, si estaba exagerando, si eso era traición o algo peor.
En los días siguientes intentó de otra forma, más calmada, más cuidadosa. Mauricio, si hay algo pasando, podés decírmelo. Él estaba en el celular, ni miró. No hay nada. Pero yo viste lo que quisiste ver. Ella se acercó, trató de tocarle el brazo. Él lo retiró. Basta con esto, Renata. El rechazo fue rápido, seco, como si ella fuera una molestia. Ella tragó las ganas de llorar. Intentó una vez más. Solo quiero entender. Lo que querés es problema, eso sí. Él se levantó, ya irritado. Yo trabajo, pago todo, mantengo esta casa. ¿Y todavía tengo que lidiar con esto? Las palabras golpearon fuerte. Renata se quedó inmóvil. Yo no pedí esto. La voz le salió baja. «Ah, ¿no pediste?», se rió. «Entonces anda, resólvelo sola». Salió. Y otra vez la dejó ahí, sola, con la duda, con el peso, con la sensación de estar volviéndose loca. Pero no se detuvo. Algo dentro de ella no la dejó. Una inquietud, una certeza silenciosa. Empezó a observar más, prestar atención a todo, horarios, conversaciones, cambios. Una noche, él dejó el celular en la mesa, fue rápido. Ella lo agarró, lo abrió, contraseña incorrecta. Intentó de nuevo, incorrecta. En la tercera, se abrió. Corazón acelerado, mensajes, muchos. Nombre guardado, Daniela. Esta noche fue increíble. Ella no sospecha nada. Solo un tiempo más. Renata sintió que el suelo desaparecía, pero siguió, deslizó más, y entonces vio comprobantes, fotos, mensajes borrados, y en medio de eso, referencias a dinero, transferencias. Ya está todo listo. Después de resolver con ella, no puede fallar. Renata se quedó helada. Eso no era solo traición, era algo más grande, mucho más grande. Bloqueó la pantalla, devolvió el celular, se sentó, respiró hondo, y fue ahí que el miedo empezó a transformarse en otra cosa. Rabia, fría, controlada. Pero aún así, el miedo no se había ido, y volvió, más fuerte. Al día siguiente, intentó hablar con alguien. Llamó a una amiga. «Tenés que salir de ahí». «Pero no puedo irme así. Renata, estás en riesgo». Se quedó en silencio. Riesgo. La palabra resonó. Pero irse significaba perder todo. Casa, estabilidad, vida construida, y peor, sin pruebas concretas, sin que nadie le creyera. Colgó. Se quedó mirando la nada. Tal vez él tenía razón. Tal vez estaba exagerando. Tal vez era solo cosa de su cabeza. Tal vez debía dejarlo pasar, seguir su vida, como mucha gente hace. Se levantó, fue al espejo, se miró, cansada, apagada, casi irreconocible. «¿Es esto?», murmuró. «¿Voy a aceptar esto?». Silencio, cerró los ojos, y entonces recordó. El correo, las transferencias, los mensajes, la forma en que él dijo «no tenés nada». Los ojos se abrieron, diferentes, firmes. No tenía nada, no. Lo tenía todo. Solo necesitaba usarlo. En ese momento, tomó una decisión. No iba a preguntar más. No iba a rogar más. No iba a intentar salvar nada. Iba a dejarlo seguir. Creer que tenía el control. Creer que estaba ganando. Y cuando menos lo esperara, iba a dar vuelta el juego. Sola. Sin aviso. Sin chance de defenderse. Agarró el celular. Abrió las pruebas. Empezó a organizar. Captura por captura, archivo por archivo, fecha por fecha, creando algo más grande, más fuerte, más imposible de negar, y mientras hacía eso, un pensamiento no se le iba de la cabeza. «Si él cree que no soy nada», respiró hondo, «entonces no tiene idea de lo que viene». Y ahí, en ese silencio, la Renata que rogaba dejó de existir, y nació otra, mucho más peligrosa. Mauricio levantó la copa. «Ya que estamos todos acá, creo que es justo aclarar algunas cosas». El salón se fue silenciando de a poco. Las conversaciones pararon. Las miradas giraron. Renata estaba de pie, a unos metros, sola. Él ni miró directamente hacia ella. Prefirió mirar al público.
Hay gente que insiste en ocupar un lugar que ya no le pertenece. Algunos rieron, bajo, cauteloso, pero rieron. Daniela se apoyó en su brazo, sonriendo como si aquello fuera entretenimiento. Renata no se movió. Mauricio dio un paso al frente, y creo que es importante dejar claro cuando algo se termina. Ahora sí miró, directo a ella, porque hay gente que no entiende. Un hombre cerca de la barra murmuró algo. La mujer a su lado esbozó una sonrisa torcida. Renata mantuvo la mirada firme. Sin reacción, sin defensa. Mauricio inclinó la cabeza. «¿Y vos todavía estás acá? ¿Por qué?» Silencio. Ella no respondió. Él se rió. «¿Qué esperás? ¿Un milagro?» Más risas, más miradas. Daniela cruzó los brazos, analizando a Renata como si fuera un objeto fuera de lugar. «Amor», creo que todavía no entendió. La palabra amor cayó pesada. Mauricio sonrió. «Sí, creo que no». Levantó la mano llamando la atención de más gente. «Gente, déjenme facilitarles las cosas». Ahora el tono cambió, más alto, más directo. Este matrimonio se terminó. Un murmullo recorrió el salón. Renata sintió las miradas pesar, pero siguió ahí, inmóvil. Y ya hace rato, la verdad. Bebió un trago, calmado, como si estuviera contando una historia cualquiera. Solo que fui demasiado educado para decirlo antes. Algunas personas asintieron, otras desviaron la mirada, pero nadie intervino. Daniela dio un paso al frente, se puso a su lado. «Pero ahora ya no hay por qué esconderlo, ¿no?» Sonrió, y entonces le tomó la mano. A propósito, exhibiendo. Mauricio le apretó la mano de vuelta. «Exactamente». Renata parpadeó. Lento, como si estuviera absorbiendo cada detalle. Mauricio señaló con la barbilla. «Mírate». La frase salió seca. «¿De verdad crees que podés competir con esto?» Acomodó a Daniela un poco más cerca. Ella giró el cuerpo, mostrando el vestido. Se rió. Algunos hombres siguieron la mirada. Una mujer al fondo murmuró: «¿Qué situación?» Pero no fue para defender a Renata. Fue solo un comentario. Mauricio siguió. «Te acomodaste». Cada palabra más afilada. «Te quedaste en el tiempo. Te volviste eso». Renata respiró hondo, pero no respondió. Daniela inclinó la cabeza. «Pobrecita», dio un paso al frente. «Deberías haberte dado cuenta antes». Renata la miró. Por primera vez, Daniela sonrió más amplio. Ningún hombre quiere estar con alguien así para siempre. El golpe llegó directo. El público reaccionó. Algunos rieron, otros fingieron no ver, pero nadie dijo nada. Mauricio levantó la copa otra vez. «Y ya que estamos siendo sinceros», miró de nuevo a Renata, «encontré a alguien mejor». Silencio, denso, pesado. Alguien que me acompaña, que suma, que vale la pena. Cada frase parecía calculada, ensayada. Daniela apretó su brazo, orgullosa. Renata sintió el cuerpo pesar, pero siguió firme. Mauricio inclinó el cuerpo hacia ella. «Deberías agradecer». La voz salió más baja ahora, más venenosa. «Por no haber hecho esto antes». Ella abrió la boca, intentó hablar, pero él no la dejó. «No, no digas nada», levantó la mano, interrumpiendo. «Ya hablaste demasiado en todos estos años». El público rió, esta vez más alto. Alguien al fondo aplaudió, divirtiéndose. Renata sintió la cara calentarse, pero no lloró. «No ahí». Daniela dio otro paso. Ahora estaba frente a ella. «¿Te puedo dar un consejo?» Renata no respondió. Daniela siguió. «Andate». Simple, directo, antes de que sea peor. Renata tragó saliva. Miró alrededor, rostros conocidos, gente que había estado en su casa, que había sonreído con ella. Ahora, solo observando, como si fuera un espectáculo. Mauricio volvió a hablar. «De hecho, déjenme ser bien claro». Se alejó un poco, alzando la voz. «Yo tengo otra mejor que tú». El eco de la frase pareció golpear las paredes. Algunos rieron fuerte, otros se quedaron en shock. Pero nadie la defendió. Nadie interrumpió. Renata sintió algo romperse,
adentro. Pero no fue tristeza. Fue otra cosa, más fría, más profunda. Mauricio se acercó de nuevo, ahora demasiado cerca, mirándola directo a los ojos. Perdiste. La voz salió baja, solo para ella, y perdiste feo. Daniela pasó el brazo por el hombro de él. Amor, déjala. Pero sonreía, satisfecha. Mauricio no quitó los ojos de Renata. No sos nada. Silencio, total. Renata se quedó quieta, respirando, lento, controlado, el corazón latiendo fuerte, pero el rostro, calmo. Levantó la barbilla, solo un poco. Lo miró a él, después a Daniela, después al público. Y entonces volvió a él. La voz salió baja, casi tranquila. ¿Terminaste? Mauricio frunció el ceño, sorprendido por un segundo, pero pronto sonrió. Arrogante. Terminé. Renata asintió, despacio, como si confirmara algo importante. Y entonces, silencio. No lloró, no gritó, no salió corriendo, solo se quedó ahí, quieta, mirándolo, mientras todos esperaban una reacción. Pero ella no la dio, no todavía, y eso, de alguna forma, fue más incómodo que cualquier escándalo. Mauricio perdió la sonrisa por un instante. «¿Y todavía estás acá por qué?» Renata inclinó levemente la cabeza y respondió, «Ahora soy yo». Renata dio la espalda, sin apuro, sin mirar atrás. Los pasos eran firmes, pero por dentro todo temblaba. Atravesó el salón mientras las conversaciones volvían de a poco. Algunas personas todavía miraban. Otras fingían que no había pasado nada. No corrió, no bajó la cabeza. Solo salió. Empujó la puerta del baño de mujeres y entró. Silencio. Por fin. Apenas la puerta se cerró, el cuerpo cedió. Apoyó las manos en el lavabo. Respiró hondo. Una vez, dos, tres. El reflejo en el espejo estaba ahí. Ojos rojos, rostro tenso. Pero no había lágrimas. Todavía no. Apretó el borde del lavabo con fuerza. «No sos nada». La frase resonó. Otra vez, y otra, y otra. El aire empezó a faltar, el pecho se apretó, y entonces llegó el llanto rápido, contenido, pero fuerte. Se llevó la mano a la boca, tapando el sonido. El cuerpo tembló. Por unos segundos, se rompió, de verdad, sin público, sin control, solo ella, y todo lo que había estado guardando. Pero no duró mucho, porque algo cambió. En medio del llanto, llegó el recuerdo, el correo, las transferencias, los mensajes, las pruebas. Levantó el rostro despacio, miró su propio reflejo. Aún agitada, aún afectada, pero diferente. «No sos nada», lo repitió, pero esta vez, sin sentirlo, como si fuera una frase vacía, como si ya no tuviera poder. Renata abrió el bolso, sacó el celular, lo desbloqueó. Las pruebas estaban ahí, organizadas, listas. Pasó el dedo por la pantalla, archivo por archivo. Todo lo que él creía que estaba escondido, todo lo que él estaba seguro que nadie sabía. Ella lo sabía, y ahora podía hacer algo con eso. El corazón empezó a latir diferente, ya no de dolor, sino de decisión. Se secó la cara, respiró hondo una vez más, y en ese momento eligió. No se iba, no iba a huir, no iba a salir derrotada de ese lugar. Si él quería convertir aquello en un espectáculo, entonces ella le daría un final que nadie ahí olvidaría. Renata guardó el celular, abrió la llave, se echó agua en la cara, se secó con papel. Se miró otra vez en el espejo, más firme ahora, más presente, más peligrosa, y salió. Cuando volvió al salón, el clima ya había cambiado. La música había vuelto, la gente trataba de retomar el ambiente, pero todavía había tensión en el aire. Mauricio estaba en el centro, riendo, conversando, como si nada hubiera pasado. Daniela a su lado, segura, confiada. Renata se detuvo un segundo, observó, calculando. Fue entonces cuando notó. Javier, apoyado cerca de la entrada, el único que no estaba sonriendo, el único que parecía entender que aquello no había terminado.
Caminó hacia él, sin llamar la atención. Él la vio llegar, la miró a los ojos y supo. «Vas a hacerlo, ¿no?», dijo, en voz baja. Renata asintió. «Hoy». Javier respiró hondo. «¿Estás segura?». Ella no dudó. «Sí». Él pasó la mano por su rostro. «Entonces tenemos que ser rápidos». Renata abrió el bolso, mostró el celular. «Está todo acá». Javier analizó. «Rápido. Esto lo termina». Ella mantuvo la mirada firme. «Eso es lo que quiero». Silencio. Por un segundo. Javier asintió. «Entonces lo hacemos bien». Miró alrededor, evaluando. «Este es el momento perfecto». Renata siguió su mirada. Mauricio estaba distraído, sintiéndose invencible, exactamente como ella necesitaba. Javier volvió a ella. «Vos hablás, yo entro después». Ella respiró hondo, el corazón acelerándose de nuevo. Pero esta vez era diferente. No era miedo, era control. «No va a tener tiempo de reaccionar», completó Javier. Renata apretó el celular. Ni de entender. Dio un paso al frente, después otro, volviendo hacia él. Cada paso ahora tenía un peso diferente, ya no de dolor, sino de propósito. La fiesta seguía, pero para Renata todo se había detenido, porque en ese momento ya no se trataba de humillación, se trataba de un vuelco, y esta vez él no tenía idea de lo que estaba por pasar. Renata se detuvo a unos metros de Mauricio. Él todavía reía. Copa en mano, Daniela apoyada en su hombro. Todo exactamente igual que antes, como si nada hubiera pasado, como si ella ya hubiera sido borrada de ahí. Javier se quedó un poco atrás, observando, esperando el momento justo. Renata respiró hondo, una vez, y entonces habló. «Mauricio». La voz no salió alta, pero cortó el ambiente. Él giró despacio, todavía con esa sonrisa arrogante. ¿Volviste? Algunas miradas se volvieron de nuevo. La atención empezó a regresar a la escena. Daniela puso los ojos en blanco. «Amor, ignórala». Mauricio no ignoró. Dio un paso al frente. Curioso. «¿Qué vas a hacer? ¿Dar show ahora?». Renata mantuvo la mirada fija. «Olvidaste una cosa». Él frunció el ceño. «Yo no olvido nada». Ella levantó el celular, sin apuro. «Olvidaste esto». Silencio, corto, pero suficiente. Mauricio miró el aparato, después a ella, y se rió. «¿De verdad estás tratando de amenazarme con un celular?». Algunos rieron también. Daniela cruzó los brazos. «Esto ya es patético». Renata no respondió, solo tocó la pantalla y giró el celular ligeramente, mostrando, primero solo para él. Mauricio se inclinó. La sonrisa todavía ahí, pero empezó a desvanecerse. La imagen se reflejó en sus ojos. Un correo, después otro, transferencias, montos, fechas, su nombre, más de una vez. Parpadeó, rápido, casi imperceptible, pero Renata lo vio. «¿Reconoces?», preguntó. Bajo, directo. Mauricio retrocedió medio paso. «Eso no prueba nada». La voz salió firme, pero menos segura. Renata giró el celular un poco más. Ahora algunas personas más cercanas podían ver. «¿No prueba?». Deslizó. Más archivos, más datos. «Entonces explícame». El tono seguía calmado, pero cada palabra pesaba más. Daniela intentó tirar de su brazo. «Mauricio, vámonos de acá». Él no se fue. Se quedó, atrapado entre el orgullo y la incomodidad. «¿Revisaste mis cosas?». Disparó. Renata inclinó la cabeza. «Gracioso que hables de eso ahora». Un hombre al lado se acercó un poco más, intentando entender. El círculo empezó a formarse de nuevo, solo que diferente, ahora con curiosidad. Renata siguió. «¿Esas transferencias son para quién?». Mauricio cruzó los brazos. «Problema mío». «¿Y esos montos?». Deslizó una vez más. «¿También son problema tuyo?». Silencio. Su respiración cambió. Daniela empezó a perder la sonrisa. «Eso es un montaje», dijo, tratando de imponerse. Renata la miró. «Por primera vez. ¿De verdad? ¿De verdad querés meterte en esto?». Daniela se quedó helada.
por un segundo. Renata volvió a Mauricio. ¿O preferís que muestre el resto? Él intentó reír, pero no salió igual. Estás blufeando. Renata asintió, despacio. ¿Seguro? Tocó de nuevo. Abrió una conversación. Mensajes, claramente comprometedores. Fechas, planes, frases que no dejaban dudas. Después de resolver con ella, ya está todo listo. No puede fallar. El rostro de Mauricio se endureció. El público empezó a reaccionar. Bajo, cuchicheos, miradas que se cruzaban. ¿Qué es eso? ¿Estás viendo esto? Daniela soltó su brazo. Un paso atrás. Mauricio, ¿qué es esto? Él no respondió, todavía mirando el celular, como si intentara encontrar una salida ahí dentro. Renata guardó el aparato por un segundo, dejando que el silencio creciera. Dijiste que yo no tenía nada. Su voz salió más firme ahora, que me lo estaba imaginando. Mauricio levantó la mirada, intentando recuperar el control. Y no tenés, pero ya no convencía. Renata dio un paso al frente. Lo tengo todo. Silencio. Denso. Volvió a abrir el celular. Y no es solo esto. Javier se acercó, ahora visible. Mauricio miró, lo reconoció, y eso fue suficiente para empeorar todo. «Javier», soltó, «¿vos estás metido en esto?» Javier se encogió de hombros. «Más de lo que imaginás». La tensión subió, rápido. Renata siguió. «¿Creíste que era solo traición?» Deslizó una vez más. Otro archivo, otro documento. Pero no lo es. Mauricio dio un paso atrás. Pequeño, pero visible. «Esto es un delito». La palabra cayó pesada. Alguien en el público soltó un «uy». Daniela se llevó la mano a la boca. «No, no puede ser». Renata mantuvo la mirada en él, sin parpadear. Desvío de dinero. Cuentas escondidas. Transferencias ilegales. Cada frase más fuerte que la anterior. Mauricio negó con la cabeza. «No sabes de lo que estás hablando». Pero la voz ya no sostenía. Javier dio un paso al frente. «Yo sí». Ahora el tono cambió. Profesional, seguro. «Y te puedo asegurar, esto no es cualquier cosa». Mauricio miró de uno al otro, tratando de calcular, tratando de encontrar una salida, pero no la había, ya no. Renata cruzó los brazos. «Querías espectáculo, ¿te acordás?» Miró alrededor, al público, que ahora estaba completamente enfocado. «Entonces hagámoslo bien». El corazón de él se aceleró. Se notaba en la forma en que respiraba, en la forma en que miraba, buscando apoyo, pero no encontró. Daniela ya se había alejado. Las personas que reían antes, ahora solo observaban. Renata dio otro paso, quedándose aún más cerca. «Esperé, organicé todo, y te dejé creer que estabas ganando». Inclinó ligeramente el rostro. «Pero perdiste». Silencio absoluto. Mauricio intentó hablar, pero se trabó, por un segundo, 2, 3. Renata levantó el celular una vez más. Ahora no solo para él, sino para todos. «Y esto», hizo una pausa, dejando que el peso cayera, «es solo el comienzo». La tensión explotó en el aire, y en ese momento quedó claro para todos ahí que el juego se había dado vuelta y que Mauricio ya no tenía control de nada. Mauricio intentó tomar aire, pero parecía que el ambiente se le había quedado demasiado pequeño. Los ojos corrían de un lado a otro, buscando apoyo, algún rostro conocido, alguien que riera, que lo defendiera. Pero nadie hizo nada. Renata lo notó. Era ahí, el punto exacto, pero ella todavía no había terminado. Javier se acercó un poco más, quedándose a su lado, discreto, pero firme. «Todavía podés empeorar esto», dijo Mauricio, tratando de recuperar el control. La voz salió más alta, más agresiva, como antes, pero sin la misma fuerza. Renata no respondió, solo deslizó el dedo en la pantalla. Abrió otro archivo. «¿Te acordás de esta cuenta?» Volvió a girar el celular. Mauricio miró, y esta vez no pudo ocultarlo. El rostro se le congeló por completo.
No sé de qué estás hablando, respondió demasiado rápido. Javier cruzó los brazos. Qué curioso. Inclinó ligeramente la cabeza. Porque esa cuenta está a tu nombre. Mauricio se rió. Forzado. Entonces, próbalo. Renata asintió, como si hubiera estado esperando eso. Claro, abrió otro documento, más detallado, más directo, con datos, fechas, firmas digitales. Esto no es un montaje. Lo miró. Es registro. Un hombre mayor se acercó más, intentando ver mejor. Una mujer sacó el celular discretamente grabando. La tensión crecía. Mauricio lo notó. ¡Basta! Dio un paso al frente, intentando agarrar el celular. Renata retiró la mano. ¡Rápido! ¡No toques! La voz salió firme, diferente a todo lo que él había escuchado de ella antes. Él se detuvo, por reflejo, por un segundo, y eso fue suficiente. Javier aprovechó. Si la volvés a tocar, esto va a la policía ahora. Silencio. Mauricio lo miró, con odio, pero también con duda. No lo harías. Javier esbozó una media sonrisa. Probame. Renata respiró hondo y continuó. Me querías sacar de acá mañana, ¿no? Mauricio no respondió. Ella dio otro paso. Entonces adelantemos. Daniela intentó intervenir. Gente, esto ya pasó el límite. Renata la miró, cortando. ¿Vos sabías? Daniela se quedó helada. Los ojos se le abrieron. ¿Sabías de todo esto? Silencio. Daniela miró a Mauricio, buscando una respuesta. Pero él no dijo nada. Renata inclinó la cabeza. ¿O solo creíste que eras especial? La frase golpeó fuerte. Daniela dio un paso atrás, visiblemente afectada. Mauricio, dijiste que... ¡Cállate!, explotó él. Alto, perdiendo el control. El público retrocedió levemente. El clima cambió, definitivamente. Renata observó, fría, calculando. Era exactamente lo que necesitaba, que él perdiera el control, que se expusiera. Javier habló bajo, solo para ella. Ahora. Ella asintió y levantó el celular, más alto. Todos acá escucharon que me llamó nada, ¿no? Algunas personas desviaron la mirada, otras asintieron, tímidas. Renata continuó. Entonces presten atención. Abrió una carpeta, organizada, con varios archivos. Esto no es solo traición, deslizó. Es fraude. Otro. Desvío. Otro. Y lavado de dinero. El silencio fue total. Mauricio intentó hablar. Eso es mentira. Renata lo cortó. Entonces explícame. Dio un paso al frente. Explícame esos montos. Otro paso. Explícame esas cuentas. Uno más. Explícame esos mensajes. Él retrocedió, sin darse cuenta, el cuerpo ya reaccionando. No tenés ninguna prueba, insistió. Pero la voz le falló. Renata sonrió. Por primera vez, pequeña, pero real. Tengo, miró a Javier, que asintió, y entonces lo hizo. Abrió la aplicación, seleccionó un contacto. Mauricio vio, y el desespero apareció. No, la palabra salió automática. Renata, no hagas eso. Ella se detuvo, el dedo sobre la pantalla. Lo miró. ¿No lo hago? Él dio un paso. Hablemos. La postura cambió, total. Ahora no era más arrogancia, era miedo. ¿Querés plata? Lo resolvemos. El público reaccionó. Algunos cuchichearon. Mira esto. Renata mantuvo la mirada firme. ¿Ahora querés hablar? Él asintió rápido. Sí. Ella inclinó la cabeza. Después de todo esto, silencio. Él no respondió. Renata miró alrededor, a todos, después volvió a él. Querías humillarme en público. Levantó el celular un poco más. Ahora aguantá. El dedo bajó, tocó, envió. Mauricio se quedó helado. ¿Hiciste eso? La voz salió baja, casi sin aire. Renata asintió. Sí, Javier completó. Ahora no hay vuelta atrás. El ambiente se puso pesado, irreversible. Mauricio pasó la mano por el pelo, desesperado. Me terminaste. Renata respiró hondo y respondió. No. Pausa, corta, fría. Fuiste vos. Y en ese instante,
Quedó claro para todos ahí que aquello ya no era solo un escándalo, era el comienzo del fin, y nadie podía detener lo que venía después. Mauricio soltó una risa corta, forzada, pero todavía intentando mantener la pose. ¿Están viendo esto? Abrió los brazos mirando alrededor. Está teniendo un ataque. Algunas personas cruzaron miradas. Nadie rió esta vez. Pero él siguió. Revisó mis cosas, agarró un montón de cosas fuera de contexto y quiere hacerse la víctima. Dio un paso al frente. La voz subió. Esto es empresa, inversión, operación, cosas que vos ni entendés. Renata no respondió. Solo observó. Mauricio le apuntó con el dedo. Siempre fuiste así, desconfiada, insegura. El intento era claro. Dar vuelta al juego. Desacreditarla. Caminó despacio como si estuviera recuperando el control. Ahora junta unos cuantos archivos y cree que descubrió algo grande. Volvió a reír. Por favor. Daniela, aún afectada, trató de recomponerse. Es obvio que esto está distorsionado. Cruzó los brazos. Todos acá sabemos cómo la gente frustrada inventa historias. Algunos asintieron. Pocos. Pero era suficiente para que Mauricio siguiera. Respiró hondo. Y entonces cambió el tono. Más frío, más directo. Renata, ¿querés exponerme? Dio otro paso, quedándose cerca. Hacelo. Desafiante. Mostrá. Silencio. Renata sostuvo el celular. Firme. Mauricio esbozó una sonrisa torcida. Porque yo sé exactamente lo que tenés. Inclinó la cabeza. Y no es suficiente. Javier observaba, sin interferir. Todavía. Mauricio lo miró. Y vos, cuidado dónde te metés. La amenaza fue clara, pero Javier no reaccionó. Mauricio volvió al público. ¿Están viendo? Esto es intento de difamación. Levantó la copa, como si fuera a cerrar el asunto. Y no voy a perder tiempo con esto. Pero no se fue. Se quedó, esperando. Esperando que ella retrocediera, que dudara, que se quebrara. Renata no hizo nada de eso. Dio un paso al frente, calma, y entonces habló. ¿Querés que muestre? Mauricio asintió, confiado. Quiero. Ella miró al público, respiró hondo y giró el celular. Esta vez, para todos. Entonces presten atención. La pantalla iluminó rostros curiosos. Renata abrió el primer archivo. Transferencia, 480.000. Deslizó. 2 días después, otros 300. Otro. Cuenta diferente, mismo patrón. El público empezó a reaccionar. Bajo, pero creciente. ¿Esto es normal para vos? Preguntó. Mauricio mantuvo la sonrisa. Inversión, ella asintió. Claro. Deslizó una vez más. Abrió un documento. Contrato. Amplió. Empresa que no existe. Un hombre mayor se acercó, intentando leer mejor. Mauricio perdió medio segundo, pero respondió rápido. No sabes interpretar esto. Renata no discutió, solo abrió otra pestaña. Conversación, mensajes, claros, directos. Ya está todo listo. Después de resolver con ella, no puede fallar. Un murmullo más alto recorrió el salón. Daniela se llevó la mano a la boca. Mauricio, él no la miró. Siguió concentrado, tratando de mantener la expresión. Renata volvió a hablar. ¿Querés más? Sin esperar respuesta, abrió otro archivo. Comprobante de envío. Nombre de él. Cédula. Datos completos. Sin espacio para dudas. Mauricio tragó saliva. Por primera vez, Javier dio un paso al frente. Si querés, te lo explico mejor. Su voz salió firme, segura. Esto constituye desvío. Silencio total. Mauricio lo miró, con rabia, pero no respondió. Renata siguió. Y esto... Abrió uno más. Es solo una parte. Otro deslizar. Otra prueba, porque hay más. Ahora la tensión era visible. En la respiración, en las miradas, en la forma en que nadie seguía fingiendo normalidad. Mauricio intentó reír, pero no pudo. Esto no prueba nada. La voz salió más baja.
más débil. Renata lo miró directo. Entonces, ¿por qué estás así? Silencio. Él no respondió. No pudo. Ella dio otro paso. Ahora cerca. Dijiste que yo no tenía nada. Su voz firme, sin temblar. Pero yo tengo. Levantó el celular, una vez más. Y todos acá lo están viendo. El peso cayó, definitivamente. Y en ese instante, su defensa empezó a desmoronarse. El silencio cayó pesado. Por un segundo, nadie dijo nada. Solo miradas, confusas, incrédulas. Un hombre al fondo dio un paso al frente. ¿Esto es en serio? Otro se acercó, intentando ver mejor la pantalla. Una mujer sacó el celular, grabando sin disimular. El murmullo empezó bajo, pero creció rápido. Yo dije que había algo raro. Mirá los montos. Esto no es normal. Daniela dio otro paso atrás. La expresión cambió por completo. Mauricio, vos no me dijiste nada de esto. Él no respondió, ni la miró. Estaba trabado, los ojos pegados al suelo. Una de las personas que antes rió, ahora cruzaba los brazos. Hermano, esto está feo. Otro negó con la cabeza. Si es verdad, se acabó. El clima cambió. Definitivamente. La energía del salón giró. Antes, curiosidad. Ahora, juicio. Renata lo notó. Cada mirada, cada reacción. Y no dijo nada. Dejó que pasara. Dejó que creciera. Un grupo más cercano empezó a alejarse de Mauricio. Discretamente, como si no quisieran estar vinculados a eso. Daniela soltó del todo su brazo. ¿Me usaste? Su voz salió quebrada. Mauricio pasó la mano por la cara. Sin respuesta. Sin reacción. Ella dio otro paso atrás. ¿Dijiste que ya estaba todo resuelto? Silencio. Ella se rió, nerviosa. Increíble. Y giró el rostro, alejándose, sola. Mauricio intentó agarrarla. Daniela, pero ella retiró el brazo. No me toques. El público reaccionó. Más cuchicheos, más juicios. Mira esto. Ni la amante se quedó. Un hombre mayor habló fuerte. Esto va a traer problemas. Javier miró alrededor y confirmó. Ya los trajo. Renata mantuvo la mirada firme, sin apuro alguno. Mauricio intentó recuperar el control. Respiró hondo. Están exagerando. La voz salió alta, pero fallando. Esto es distorsión. Nadie respondió. Nadie estuvo de acuerdo. Miró alrededor, buscando a alguien, pero solo encontró silencio y rechazo. Y entonces llegó el desespero. Renata, ¿podemos resolver esto? El cambio fue brusco. Ahora no era más ataque, era intento. Ella no respondió. Él dio un paso. ¿Querés plata? Lo resuelvo. Algunos reaccionaron. Mira esto. Está ofreciendo plata. Renata mantuvo la mirada. Fría. ¿Ahora querés resolver? Él asintió rápido. Sí. Ella inclinó la cabeza. Después de humillarme delante de todos, silencio. Mauricio intentó acercarse más. Fue un error, me excedí. La voz ahora más chica, más débil. Hablemos. Renata dio un paso atrás. No. Seco, directo. La palabra golpeó fuerte. Mauricio se quedó helado. ¿No? Ella asintió. No. Silencio. Él pasó la mano por el pelo. Desordenado ahora, desesperado. No podés hacer esto conmigo. Renata lo miró y respondió. Vos lo hiciste. La frase salió sin peso, sin grito, pero destruyó. El público quedó en silencio, mirando. Mauricio intentó una vez más, último esfuerzo. Yo te ayudé, yo te di todo. Renata respiró hondo y respondió. Nunca me diste nada. Pausa, corta. Solo trataste de borrarme. Él abrió la boca, pero no salió nada, nada. Javier dio un paso al frente. Mejor que te detengas acá. Mauricio miró, sin fuerza, sin reacción. Esto ya está en proceso. Renata levantó el celular y ya se envió. La frase cayó como sentencia. Irreversible, Mauricio retrocedió. Un paso. Después otro. El cuerpo parecía perder sostén. El hombre que antes dominaba el ambiente, ahora era solo alguien tratando de no caerse.
¿Me terminaste? La voz salió baja, casi un susurro. Renata mantuvo la mirada, sin emoción, y respondió: «Vos te terminaste solo». Silencio, total. Nadie habló, nadie rió, nadie se acercó. Mauricio miró alrededor y finalmente entendió. Ya no tenía público, ya no tenía aliados, ya no tenía control, solo consecuencias. Soltó la copa, cayó, se rompió, pero nadie reaccionó, porque el ruido más grande ya había pasado. Renata respiró hondo, una sola vez, y dio la espalda, sin apuro, sin mirar atrás. Y por primera vez esa noche ya no estaba siendo observada. Estaba siendo respetada, mientras atrás de ella Mauricio se quedaba, quieto, solo, en el silencio que él mismo creó. Renata atravesó el salón. Esta vez nadie cuchicheó, nadie rió. Las miradas eran otras, más bajas, más cuidadosas, algunas hasta respetuosas. Ella lo sentía. No necesitaban ni mirar directo. La energía había cambiado, por completo. Javier vino detrás, sin apuro, sin llamar la atención. Cuando la alcanzó cerca de la salida, habló bajo. «Estuviste perfecta». Renata no respondió en el momento, solo respiró, como si todavía estuviera procesando todo. La mano aún sostenía el celular, pero ahora no temblaba. «Hice lo que tenía que hacer», dijo finalmente. Javier asintió. «Y lo hiciste mejor de lo que mucha gente podría». Ella esbozó una media sonrisa, cansada, pero real. Se detuvieron cerca de la puerta, por un segundo, como si ese fuera el límite entre dos versiones de una misma vida. «¿Y ahora?», preguntó Javier. Renata miró al frente. Pensó: «Ahora sigo. Simple, sin drama, sin peso». Y empujó la puerta. El aire de la calle le pegó en la cara. Frío, ligero, diferente. Dio unos pasos, sintiendo cada respiración, cada latido, como si estuviera volviendo a su propio cuerpo, como si estuviera entera de nuevo. Javier se detuvo a su lado. «Para lo que sea, ya sabes». Ella lo miró y asintió. «Lo sé». Silencio, pero un silencio bueno, sin tensión, sin dolor. «Gracias», completó. Él sonrió. «Vos hiciste todo». Y se alejó, dejándola ahí, sola, pero no de la misma forma que antes. Ahora era elección, no abandono. Renata miró el celular. Notificaciones empezando a aparecer, mensajes, llamadas. Pero no los abrió. Todavía no. Lo guardó y empezó a caminar, sin destino fijo, solo caminando, porque ahora podía, sin tener que dar explicaciones, sin tener que pedir permiso, sin miedo. Días después, Mauricio no aparecía más en ningún lado. Los mensajes cesaron, las redes quedaron en silencio. Un comentario aquí, otro allá. Desapareció. Tuvo problemas. Investigación. Pero nadie sabía a ciencia cierta, y ni hacía falta. Renata tampoco buscó, no quiso saber detalles, no quiso seguir el rastro. Para ella, ya había terminado. Una mañana cualquiera estaba sentada en un café, sola, pero tranquila, un café en la mesa. Un cuaderno abierto, escribía sin apuro, sin interrupción. Una mesera se acercó. «¿Algo más?». Renata sonrió. «No, está bien así». Y volvió a lo que estaba haciendo. Minutos después, un hombre mayor entró, hablando fuerte por teléfono, molesto. Pasó directo por el mostrador. «Esto está tardando demasiado». La mesera intentó explicar, pero él no la dejaba. «Es siempre lo mismo». La voz subía. Las personas empezaron a mirar, el clima cambiando. Renata levantó la mirada, observó, silenciosa. La escena parecía familiar, demasiado. La mesera intentó de nuevo. «Señor, solo necesito un minuto». «Vos no necesitas nada, solo hacelo bien». La frase salió dura, cortante. Algunas personas desviaron la mirada. Como siempre pasa, Renata cerró el cuaderno, despacio, se levantó, caminó hasta el mostrador, se puso al lado de la mesera y miró al hombre, sin apuro, sin miedo. «Puede hablar con respeto». La voz salió firme, controlada.
El hombre giró, sorprendido. ¿Perdón? Renata mantuvo la mirada. Ella está haciendo su trabajo. Silencio. Él intentó reaccionar. Eso no es asunto suyo. Renata asintió. Ahora lo es. Pausa. Corta, pero suficiente. El hombre miró alrededor, notó las miradas, esta vez sobre él, y retrocedió, leve, pero retrocedió. Solo, haz esto rápido, murmuró, más bajo. Renata no respondió, solo miró a la mesera. ¿Estás bien? La chica asintió, aliviada. Renata volvió a la mesa, se sentó, abrió el cuaderno de nuevo, y siguió escribiendo. Como si nada hubiera pasado, pero había pasado. Todo había cambiado, y ella lo sabía, porque ahora ya no aceptaba más silencio, ya no aceptaba más humillación, ya no aceptaba que la hicieran menos. Respiró hondo, y escribió una línea más, con calma, con certeza, y con una tranquilidad que antes no existía. Esta historia nos enseña que el dolor puede llegar a quebrarnos por dentro, pero también puede revelar una fuerza que ni siquiera sabíamos que teníamos. Vi a una mujer ser destruida en público y aún así reconstruirse allí mismo, frente a todos. Sentí el peso de aquel silencio, de aquella humillación, pero también sentí el momento exacto en que todo cambió. Y eso me pone la piel de gallina, porque muestra que a veces el mayor giro no viene del mundo. Viene de adentro. Si esta historia te atrapó hasta aquí, si en algún momento sentiste ese giro junto con ella, ya deja tu like. Eso me demuestra que este tipo de historias realmente vale la pena seguir trayendo. Ahora contame una cosa. ¿Desde qué ciudad estás viendo? Leo todos los comentarios, de verdad, y siempre me tomo el tiempo de responder a quien se toma un momento para comentar. Y si crees en el poder de historias así, que nos mueven y nos hacen pensar, suscríbete al canal. Recién está empezando, y cada persona que se suma acá hace toda la diferencia para seguir con este trabajo. Y no te vayas todavía. Elegí uno de los videos que están en la pantalla ahora y seguí mirando. Te encuentro en el próximo video.